Buenas tardes a todas y a todos, a los medios que nos acompañan. De verdad, muchas gracias que estén con nosotros este día, porque uno de los retos a los que más nos enfrentamos las personas con discapacidad, yo sé que ya lo he dicho, pero lo voy a volver a decir, es que muy pocos medios replican los temas que tienen que ver con los derechos e inclusión de nuestro sector de la población. Así que celebro enormemente que estén con nosotros, que nos acompañen, que se sumen y que crean en esta causa. En los últimos 5 años hemos visto que el interés nacional se construye desde el afán de un solo hombre. Diputadas y diputados oficialistas renuncian a los intereses de sus representados, olvidan a los electores que les dieron la confianza para trabajar por sus municipios y sus estados. No les interesa el reclamo social ante escuelas abandonadas, carreteras en mal estado, clínicas sin medicamentos, policías sin sueldos, entre muchas otras carencias que se viven en sus comunidades. Así, las personas con discapacidad en el presupuesto solamente estamos representados por pensiones para el bienestar, que reitero, lo he dicho fuerte y que dicto. Estamos a favor de las pensiones para las personas con discapacidad. Sin embargo, solamente tienen un impacto en lo inmediato para menos de 1 millón de personas. Reitero el adjetivo en lo inmediato porque esta transferencia bimestral tiene un efecto solamente en lo cotidiano. Resuelve la compra del medicamento que ya no hay en las clínicas públicas, facilita el pago del taxi ante la ausencia de un transporte público accesible, palía un poco el hambre de algunos días, pero no permite ir todos los días a la escuela, comprar cada vez las sondas, adquirir una silla de ruedas, algún bastón, algún auxiliar auditivo. Nos encontramos hoy día ante la destrucción del sistema de salud más grave de la historia de nuestro país, y las personas con discapacidad estamos resintiendo esta situación. Ya no hay medicamentos, sondas, hemodiálisis ni tratamientos. Si no somos capaces de revertir este deterioro, las pensiones para el bienestar van a resultar inútiles e insuficientes. En materia de educación, hemos visto en primer término el desinterés por los derechos de las personas con discapacidad. En este Congreso se ha simulado una consulta, pero en términos reales llevamos 5 años de retroceso en el pago de sueldos de los trabajadores de los centros para la atención para estudiantes con discapacidad, mejor conocidos como CAED. Los CAM, los centros de atención múltiple, también se encuentran en el olvido. Tampoco tienen instalaciones adecuadas y mucho menos materiales para trabajar con los estudiantes. Los libros en braille y macrotipo tampoco llegan a las escuelas. ¿Y qué decir del derecho al trabajo? Este sexenio, el programa de trabajo y empleo para personas con discapacidad tuvo, en términos del Coneval, una efectividad nula. Los centros de capacitación para el trabajo desaparecieron. La pensión para el bienestar, hay que dejarlo claro, nunca va a poder sustituir un sueldo, ni tampoco los beneficios de la seguridad social, como el acceso a la salud, el ahorro para el retiro o el financiamiento para una vivienda. Finalmente, la accesibilidad como un mecanismo para el acceso a todos los derechos humanos ha sido considerado para este gobierno y sus diputados como un accesorio. Por lo tanto, es innecesario. Si se tienen las pensiones, no hay para qué salir a la calle, acceder a la información o tener la posibilidad de comunicarse con los demás. ¿Qué decir de otras acciones como el acceso a la asistencia personal, la contratación de intérpretes de lengua de señas mexicana o la traducción de información pública en lectura fácil? Hoy por hoy hay que decirlo fuerte y claro, aunque el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares menciona la derogación de la interdicción, ¿dónde está el presupuesto para un sistema de apoyos?
las familias, pero sobre todo las madres de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, así como otras mujeres relacionadas con personas adultas con discapacidad, que además ejercen el 90% de los trabajos de cuidado y asistencia de lunes a domingo, necesitan también un presupuesto. Porque como sabrán, hoy día en el Senado está una iniciativa que impulsamos la hoy senadora Claudia Anaya y una servidora para el Sistema Nacional de Cuidados, la cual tampoco tiene etiquetado ningún recurso. La lucha por los derechos de las personas con discapacidad ha conducido a la representación en la Cámara de Diputados a través de las acciones afirmativas. Sin embargo, en esta legislatura, a pesar de tener una mayor cantidad de personas con discapacidad ocupando curules, los presupuestos no han cambiado, al contrario, se han reducido. En la ley referente al presupuesto existe la obligación de identificar las partidas referentes a atención a grupos vulnerables, lo cual sin duda es un avance, pero hoy día necesitamos ser mucho más específicos, por lo que en consecuencia he presentado una iniciativa para separar este anexo e identificar a qué grupos vulnerables se refiere cada partida presupuestal y cuál es el monto. La razón de esta iniciativa es lograr que al menos el 1% del presupuesto sea destinado para la inclusión de las personas con discapacidad en al menos 4 rubros: educación, salud, trabajo y movilidad. Más que aumentar recursos, se trata de redistribuir. Queremos que sigan las pensiones, que todas las personas con discapacidad tengan acceso a la pensión. Por ello buscamos también que el presupuesto se ocupe de las necesidades y carencias permanentes, porque recordemos que la pensión solamente atiende lo inmediato. Pero además que de forma permanente exista un etiquetado de recursos, ojo, esto es importante, que no disminuya al paso del tiempo ni de cambio de un gobierno a otro. Estamos solicitando el 1% de los ingresos anuales del país antes de la deuda, es decir, que cada ejercicio fiscal, cada año, se destine siempre al menos una centésima parte de los ingresos nacionales. En México vivimos 20 millones de personas con discapacidad, con alguna limitación o alguna condición mental. Este 1%, equivaldría a 73,000 millones de pesos. Hoy por hoy, el presupuesto para el 2024 para personas con discapacidad, para las pensiones, trae un monto de 27,000 millones de pesos. Es decir, en términos reales, el Estado destina mucho menos de la centésima parte de todos los ingresos nacionales antes de solicitar el endeudamiento. Ahora no quiere, ahí va. Se dice a menudo que en la política la forma es fondo. Aquellos que hoy se cierran al diálogo y se esconden de su deber de representar, ejercen en esas formas de sumisión el fondo de sus actos. Yo quiero hoy decir que no ha habido mayor responsabilidad en la vida de una servidora que representar a las personas con discapacidad en la tribuna más alta de la nación, y que nunca por interés personal y mucho menos por sumisión guardaré silencio para no defender nuestros derechos. Hoy hemos convocado a un foro de carácter nacional. Nos acompañan personas con discapacidad de diferentes estados de la República, porque estamos cansados de solamente estar recibiendo lo que sobra. Estamos cansados de no ser prioridad en la Cámara de Diputados, en el Senado, en el país, en el gobierno y en todos los espacios. Hoy por hoy ya nos toca. Ya toca que nos volteen a ver. Lo hemos dicho año tras año.
y no nos cansaremos de decirlo, porque las personas con discapacidad tenemos algo muy importante, que es la voluntad de tener el duro deseo de durar y de insistir y de insistir y de insistir. Y no nos vamos a cansar. Si el objetivo es ese, tengan claro que no nos vamos a cansar. Nosotros estamos acostumbrados a insistir. Por eso, hoy estamos aquí presentes, porque no vamos a dar un paso atrás. Vamos a pelear por este 1%. Y estoy segura, y hago un llamado muy respetuoso a las diputadas y a los diputados del grupo oficialista, a que nos volteen a ver, pero que nos vean con una visión de derechos humanos, no una visión asistencial, médica, en la que con una pensión podemos quedarnos en casa. Aquí, en estas mujeres y en estos hombres, hay mucho talento, hay mucha experiencia, hay muchas ganas de participar, de contribuir en el desarrollo de nuestro país. Aquí estamos, queremos servir, queremos hacer un México mucho más fuerte, pero queremos oportunidades. Y esas oportunidades se demuestran en el presupuesto. Así que quede claro que lo único que estamos pidiendo es lo que por derecho nos corresponde. No estamos pidiendo más. Y esta no será la única vez que estaremos aquí, porque cuando inicie la discusión del presupuesto estaremos de manera mucho más frecuente. Muchísimas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Diputada, tenemos una pregunta. Gustavo Castillo, de Uno TV. Diputada Norma Cebes, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Preguntarle cómo va a hacerle, me imagino que ha estado hablando con los diputados de su partido y de otros partidos, pero cómo hacerle entender a los diputados del oficialismo, como usted les llama, para que se destine este presupuesto que usted está pidiendo de 73,000 millones de pesos, siendo que hay otros rubros que les está dando más prioridad, por ejemplo, las obras emblemáticas de este gobierno. ¿Cómo hacerle para sensibilizar a los diputados de Morena y de sus aliados? Pues sencillamente vamos a tener que hacer una tarea ardua, un trabajo transversal con nuestros compañeros en las comisiones, que es donde se puede dialogar un poco más en corto. Si es necesario, iremos uno por uno, pero tenemos que hacerles ver que esto que estamos nosotros solicitando no se nos ocurrió de la nada, tiene una razón, hay una explicación de por qué se requiere ese presupuesto para estos rubros específicamente. Y yo sé que dentro del grupo oficialista también hay mujeres y hombres que conocen de esta causa, que les importa, que les preocupa. Trataremos de acercarnos a ellos, de hacer aliados y dejar muy claro que los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad tiene que ir sí o sí más allá de un color. Yo sé que suena un discurso muy bonito, pero estamos en un momento muy difícil las personas con discapacidad y tenemos que dejar los colores atrás y tenemos que voltear a ver a los seres humanos que estamos aquí. Y esa va a ser parte de la tarea que estaremos realizando, acercarnos a ellos, hablar en corto, en el pleno, en las comisiones, en los pasillos y por supuesto acompañarnos de nuestros grupos parlamentarios que tienen las puertas abiertas también para respaldar este 1%. No tengan duda que vamos a dar la batalla, pero también necesitamos que los medios nos ayuden, nos acompañen, hagan eco de este mensaje, porque a veces nos sentimos absolutamente solos. No tenemos más preguntas. Agradecemos la presencia de los amigos de los medios de comunicación. Muchas gracias. Gracias.